Intentaron atacarme, pero todos terminaron en el suelo. Mi padre exige que le dé un trabajo a mi medio hermano y una parte de la tierra que heredé de mi abuelo después de que me abandonara. Mi papá y sus hermanos odiaban a mi abuelo por buenas razones. Al crecer, su padre era un alcohólico abusivo con ellos y mi abuela. Cuando ella murió, mi papá y sus hermanos se fueron de casa cuando cumplieron 18 años y nunca volvieron. Excepto por mi papá, ninguno de ellos volvió a hablar con él. Mi papá habló con mi abuelo 2 veces después de dejar la casa. Yo tenía 8 años, en el funeral de mi mamá, cuando conocí a mi abuelo por primera vez. Se acercó a mí, se arrodilló frente a mí, se presentó y me preguntó cómo estaba. Pero antes de que pudiera decir algo, mi papá me apartó de él. Gritó un poco, luego me arrastró. Tenía 11 años cuando lo volví a ver, cuando mi papá me dejó en su casa y me abandonó allí. Años después, descubrí que era porque la nueva esposa de mi papá no me quería cerca. Podrías pensar que mi papá fue un cobarde por hacer eso. Yo sé que lo pensé, pero resultó ser lo mejor que pudo haber hecho por mí, incluso si lo odié por ello. Mi abuelo y yo nos volvimos muy cercanos, sus días llenos de alcohol habían quedado atrás, y me enseñó todo. Poseía mucha tierra, mucha tierra. Me enseñó a cultivar vegetales, a trabajar en la granja, a mantener la propiedad, y cuidar la tierra, a cuidar a los animales, a cazar, y me motivó a obtener una educación. Era más feliz cuando él y yo trabajábamos la tierra juntos. Durante todo ese tiempo en la tierra, trabajando en un proyecto u otro, me contaba sobre su vida y lo que le había hecho a su familia. No se excusaba, no intentaba justificar su comportamiento, me contaba todo el dolor y sufrimiento que había causado. Cuando le pregunté por qué no intentó reconciliarse con sus hijos, dijo que no podían olvidar lo que les hizo pasar, lo entendía y lo aceptaba. Yo tenía 26 años cuando murió. Llamé a mi papá para avisarle. Tuve que decirle quién era. No se quedó mucho tiempo en la línea. Me dijo que me encargara del funeral y colgó. Sabiendo lo que sabía de su infancia, no lo culpé, pero ni siquiera me preguntó cómo estaba. El resentimiento que ya tenía hacia él creció. Después del funeral, una joven se me presentó en el velorio. Era mi prima. Sabía que mi papá tenía hermanos, pero eso era todo lo que sabía. Nunca los había conocido. No sabía nada de ellos, así que no llamé a ninguno para informarles sobre mi abuelo. Le pregunté cómo sabía, y me dijo que mi papá había llamado a su mamá. Pasó unos días en la ciudad después del funeral y mantuvimos el contacto después. Nos volvimos y aún somos muy cercanas. Un par de años después, cuando dijo que se mudaría a la ciudad, le di 1 hectárea de tierra. Ella, su esposo y sus hijos todavía viven allí hoy. Mi abuelo me dejó todo. Ninguno de los hermanos de mi papá impugnó el testamento. Mi prima me dijo que su mamá no quería nada, ni un centavo, de su padre. Supongo que el resto de ellos sentía lo mismo porque ni yo ni mi abogado escuchamos nada de ellos. Hasta la semana pasada, mi papá me llamó. Su hijo necesita un nuevo comienzo. Al parecer, quiere mudarse hacia donde estoy para ayudar con mis negocios. Tengo algunos pequeños negocios que manejo en mi propiedad, una granja en funcionamiento donde la gente puede quedarse unos días para experimentar la vida en una granja. Tengo algunos emprendimientos que generan dinero. Ahora mi medio hermano, a quien solo había conocido una vez antes de que me enviaran a vivir con mi abuelo, de repente quiere ayudarme. Tengo toda la ayuda que necesito. No necesito la suya. Le dije a mi papá que lo pensaría. Me ha estado enviando mensajes de texto todos los días, varias veces al día, preguntándome sobre la propiedad y los negocios, sugiriendo roles que su hijo podría desempeñar, diciéndome que la familia se cuida mutuamente y se apoya, diciéndome que mi abuelo le debe, diciéndome qué tierra debería darle a su hijo para establecerlo, y qué tierra sería mejor para él y su esposa cuando visiten. Cada vez que veo que mi papá aparece en mi pantalla, quiero romper mi teléfono. Mi enojo y resentimiento están dirigidos a mi papá, no a su hijo, pero aún no quiero que esté aquí. Es un extraño para mí. Todo lo que mi abuelo me dejó es mío ahora, y no les debo nada a ninguno de ellos. Mi prima y su esposo están de mi lado, y dicen que si fuera por ellos, le dirían a mi papá y a su hijo que se larguen porque nunca han hecho un esfuerzo por ser familia conmigo, ni siquiera para llamar y decir hola. Sé que tienen razón, lo que dicen es cierto. Actualización. Le pregunté a un amigo cercano, un policía local, si podía averiguar si mi papá aún vivía en el mismo lugar. Luego le pregunté cómo proceder para obtener una orden de prohibición. Fue bastante simple. Salí de la comisaría con una en la mano y la dirección de mi papá. Luego le pedí a otro amigo cercano si me acompañaría a la casa de mi papá, porque hasta donde sabía, allí vivía mi medio hermano. Partimos para ver a mi medio hermano. Nos tomó unas 10 horas llegar. Decidí conducir en lugar de volar porque necesitaba ese tiempo para ordenar mis pensamientos. Llegamos sin previo aviso. Desde la acera podíamos oír a una mujer gritar dentro. No gritaba como si estuviera en peligro. Estaba gritándole a alguien. Mi amigo me dijo que sacara mi teléfono y empezara a grabar. Me alegra que lo haya pensado. Mi papá abrió la puerta. Pensó que éramos testigos de Jehová. Nos dijo que nos largáramos e intentó cerrar la puerta en nuestras caras. Mi amigo puso su mano en la puerta para detenerlo. Dije, papá. Y él tardó un segundo, luego otro. No puedo explicar el cambio que se produjo en él cuando se dio cuenta de que era yo. Su actitud cambió de, ¿quién demonios eres para atreverte a venir a mi puerta? A Ka-Chin. Nos invitó a pasar y luego desapareció de la vista. Los gritos se detuvieron rápidamente y regresó con su esposa un minuto después. Ella estaba toda sonrisas, sonrisas grandes, con un gran abrazo de bienvenida.
La sonrisa me dio escalofríos, y el abrazo me hizo desear tener mucho jabón y agua caliente. Nos dijeron que nos sentáramos y preguntaron si queríamos algo: café, Pepsi, jugo. Quería agua porque de repente mi boca y garganta estaban secas, pero rechazamos su oferta de refrigerios. Nos sentamos unos minutos, haciendo una pequeña charla, y luego pregunté dónde estaba mi hermano. La esposa de mi papá giró la cabeza y ordenó a alguien que estaba fuera de vista que llamara a tu hermano. No estaba preparado para más de un hermano, y no estaba preparado para una hermana. Mi amigo vio que estaba luchando, así que hizo preguntas sobre mi medio hermano. ¿Qué tipo de experiencia laboral tiene? Verás, había una razón por la que pedí a este amigo en particular que me acompañara y una razón por la que estaba haciendo esas preguntas. Menos de media hora después, entran dos chicos. Obviamente eran hermanos. No me dieron buenas vibras en absoluto. El mayor entró y se sentó junto a su madre. Se recostó en su asiento como si fuera un trono y él fuera el rey. A juzgar por la expresión en el rostro de su madre, fue criado para creer eso. Miró a mi amigo, lo desestimó, luego me miró a mí y se burló. Dijo: así que tú eres la perra que me va a establecer. Lo afirmó como si ya fuera un hecho. Dije, no yo, que no lo estaba aceptando. Pasaron 2 o 3 segundos antes de que la esposa de mi papá preguntara qué queríamos decir. Les dije que no tenía puestos disponibles y que no estaba tomando nuevos empleados. Entonces todo explotó. Hubo acusaciones de creerse superior a ellos, de ser una zorra arrogante, de pensar que era mejor que ellos, que les debía, que era una cazafortunas codiciosa, que siempre supieron que yo era defectuosa. La esposa de mi papá intentó atacarme, pero levanté el brazo, la tomé por la cara con la mano y la empujé hacia atrás. Luego, mi papá intentó atacarme, y mi amigo se interpuso entre nosotros, lo golpeó en el estómago y terminó en el suelo. Luego, mi medio hermano mimado intentó defender a su papá atacando a mi amigo, y recibió un puñetazo en la mandíbula por su esfuerzo. Él también terminó en el suelo. Saqué la orden de prohibición, la dejé junto a mi papá, les dije lo que era, y luego nos dirigimos hacia la puerta. Al salir vimos al otro hermano parado allí en estado de shock, pero apenas lo registré. Estaba demasiado ocupado mirando a mi hermana. Tenía rasguños en la cara y un labio hinchado. Se suponía que íbamos a conducir de regreso a casa directamente. Ese era el plan, pero no podía irme. No podía. Y mi amigo no me dejaría allí sola. Conseguimos un hotel y pasamos 2 días vigilando la casa de mi papá. Finalmente vi a mi hermana salir y la seguí hasta una tienda de comestibles. Esperé afuera a que saliera. Se asustó cuando me vio. Me dijo que tenía que irme y regresar a mi granja y que sus hermanos estaban discutiendo lo que me harían si tuvieran la oportunidad. Le dije que no me preocupaban. Me acerqué a ella lentamente, hablé con calma, con las manos a los costados, pero a la vista, sin movimientos bruscos. Hablé con ella durante varios minutos sobre la propiedad, lo que hacemos allí, lo que ofrecemos. Le pregunté si tenía un teléfono, luego le di mi número, le dije que podía llamarme, enviarme un mensaje de texto en cualquier momento, y yo respondería. Luego me alejé. Le dije que esperaría su llamada. Me envió un mensaje de texto en nuestro largo camino a casa, y me preguntó si tenía perros. Ha pasado aproximadamente una semana desde entonces. Ella me envía mensajes de texto todos los días, varias veces al día. Me llamó a las 2 a.m. anoche. Hablamos durante 1 hora sobre los perros, y al final de la llamada, me dijo que cumpliría 18 años en mayo. Quiere preguntarme si puede venir aquí cuando pueda irse legalmente de la casa de sus padres. La recogeré yo misma el día de su cumpleaños si eso es lo que quiere.